¿Sabías que a lo largo de la historia han existido documentos que intentaron describir cómo era Jesús físicamente, pero que la Biblia no dedica ni una sola línea a este aspecto? Esta omisión no es casualidad. Lo que realmente marcó a Jesús no fue su apariencia, sino su impacto en las personas, sus enseñanzas y sus acciones que transformaron vidas. Hoy exploraremos un tema fascinante, la carta atribuida a Poncio Pilato. Un documento medieval que intenta pintar un retrato de Jesús, pero que al mismo tiempo refleja las creencias y aspiraciones de una época que lo imaginaba de una manera muy distinta a lo que probablemente era en realidad. Acompáñame mientras desentrañamos los misterios detrás de este escrito. Analizamos su autenticidad y lo contrastamos con lo que la arqueología y los textos históricos nos dicen sobre la vida y el tiempo de Jesús. ¿Te has preguntado por qué, si estas cartas presentan una figura tan llamativa de Jesús, las primeras comunidades cristianas no se preocuparon por plasmar su apariencia? ¿Qué puede decirnos esto sobre cómo entendían su legado? Y más importante aún, ¿por qué la verdadera imagen de Jesús no depende de cómo se veía, sino de lo que hizo? Quédate hasta el final, porque no solo descubriremos qué oculta esta famosa carta, sino también qué enseñanzas de Jesús siguen resonando con fuerza en la actualidad y cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas. Comencemos. Imagina por un momento caminar por las calles de Jerusalén en el siglo I. El bullicio de los comerciantes llenando el aire con palabras en arameo y griego mientras negocian sus productos. Soldados romanos patrullando con sus armaduras brillantes, representando la fuerza opresiva de un imperio que imponía su dominio en cada rincón. El sonido de las oraciones resonando en el templo, el lugar más sagrado para los judíos, un punto de unión espiritual, pero también de tensión política. Palestina, en aquel tiempo, era un crisol de culturas. El poder de Roma había traído carreteras pavimentadas, sistemas de gobierno estructurados e imponentes acueductos. Pero, bajo esa superficie, latía el corazón de las tradiciones judías, profundamente enraizadas en la fe, la ley de Moisés y las promesas de un Mesías que algún día traería libertad y redención. Para el pueblo judío, vivir bajo el dominio romano significaba más que pagar impuestos pesados. Era soportar una herida constante, un recordatorio diario de su falta de independencia. En medio de este escenario encontramos a Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Los registros históricos, especialmente los escritos de Flavio Josefo, nos muestran a Pilato como un administrador frío y pragmático, pero también como alguien que constantemente entraba en conflicto con las sensibilidades religiosas del pueblo judío. Los evangelios ofrecen otro ángulo, un hombre que, al enfrentarse a Jesús, parecía dividido entre hacer lo correcto y ceder a las presiones políticas. Esa famosa pregunta que le hizo a Jesús, ¿qué es la verdad?, resume la lucha interna de un hombre atrapado entre su deber y su conciencia. Y luego está Jesús. A diferencia de los romanos que construían palacios y fortalezas, él caminaba por las orillas del mar de Galilea, entre pescadores, campesinos y samaritanos. Su mensaje era claro y directo, un llamado al arrepentimiento, al amor incondicional, y a la esperanza de un reino eterno que no se definía por el poder político, sino por la transformación del corazón. Jesús rompía barreras culturales y sociales, hablaba con quienes eran ignorados, cenaba con aquellos que eran despreciados, y se presentaba como alguien accesible para todos, desde los más humildes hasta las autoridades. Pero este mensaje también creó tensiones. La opresión romana había generado un ambiente explosivo, donde cualquier figura que atrajera multitudes podía ser vista como una amenaza potencial para la estabilidad. Para los líderes religiosos, Jesús no solo cuestionaba sus interpretaciones de la ley, sino que lo hacía con autoridad y poder que desconcertaban a todos. En este contexto, las calles de Jerusalén no solo eran un espacio físico, sino el escenario de una batalla ideológica y espiritual. Jesús representaba algo nuevo, algo que desafiaba tanto al poder romano como las estructuras religiosas de la época. Su capacidad de conectar con pescadores, samaritanos, fariseos y hasta los propios soldados romanos, lo convirtió en una figura imposible de ignorar. Cuando pensamos en Jesús, es inevitable que surjan en nuestra mente las imágenes clásicas. Un hombre con cabello largo, ojos claros y túnicas blancas, tal y como lo representan muchas pinturas europeas. Sin embargo,
Estas representaciones están muy lejos de lo que sabemos sobre su apariencia histórica. Pero, ¿qué tan importante es realmente su físico en comparación con lo que hizo y enseñó? La Biblia, nuestra fuente principal sobre Jesús, guarda un silencio casi total sobre su aspecto físico. Isaías 53:2 nos da una pista clave al describir al Mesías. No había en él belleza ni majestad que nos atrajera, nada en su apariencia para que lo deseáramos. Este versículo sugiere que la apariencia de Jesús no era extraordinaria. En lugar de centrarse en lo físico, las Escrituras se enfocan en su carácter, sus palabras y sus acciones. Los estudios históricos y arqueológicos nos permiten hacernos una idea más precisa de cómo lucía Jesús. Como hombre judío que vivió en Palestina en el siglo I, probablemente tenía piel morena, cabello oscuro y ojos marrones. Su complexión sería fuerte, marcada por años de trabajo como carpintero, cargando madera y construyendo estructuras con herramientas rudimentarias. A diferencia de las imágenes idealizadas, Jesús seguramente lucía como cualquier otro hombre de su tiempo. Su vestimenta también reflejaba su origen humilde. Los hombres de la época solían usar una túnica interior llamada chitón, hecha de lino o lana, y una capa exterior llamada hematión. Estas prendas eran simples y prácticas, diseñadas para soportar el calor del desierto y las largas caminatas. Los evangelios nos cuentan que incluso sus ropas, aunque comunes, eran lo suficientemente valiosas como para que los soldados romanos las sortearan tras su crucifixión. Aquí es donde las representaciones artísticas de Jesús, influenciadas por las culturas europeas posteriores, entran en juego. En la Edad Media, las imágenes de Jesús comenzaron a reflejar los ideales de belleza y santidad de esas épocas, en lugar de su realidad histórica. Por ejemplo, la Carta del Lentulo, un documento medieval que describe a Jesús con ojos azules, cabello castaño rojizo y un rostro angelical, refuerza estas imágenes idealizadas. Sin embargo, esta carta no tiene base histórica, fue escrita siglos después de su vida. Entonces, ¿por qué la Biblia no se detiene en detalles físicos? Quizás porque lo que realmente importa no es cómo lucía Jesús, sino quién era y lo que representaba. Los evangelios nos muestran que su presencia no dependía de su apariencia. Las multitudes lo seguían porque sus palabras eran poderosas, su compasión genuina y su mensaje revolucionario. Su atractivo no era externo, sino interno. En un mundo obsesionado con la imagen, el hecho de que Jesús no fuera descrito físicamente en la Biblia es un recordatorio poderoso. Nos invita a mirar más allá de lo superficial y enfocarnos en el carácter, el amor y las enseñanzas que transforman vidas, mucho más que cualquier apariencia. A lo largo de los siglos, se han creado documentos fascinantes que intentan describir detalles de la vida de Jesús que no encontramos en la Biblia. Entre ellos, destacan dos escritos que han generado curiosidad y debate, los Hechos de Pilato y la llamada Carta del Lentulo. Ambos textos medievales nos ofrecen un vistazo a cómo las generaciones posteriores imaginaron a Jesús, pero también plantean preguntas sobre su autenticidad y propósito. Los Hechos de Pilato, también conocidos como la Carta de Pilato, se presentan como un relato escrito por el propio gobernador romano que presidió el juicio de Jesús. En este documento, Pilato describe con asombro la calma y dignidad de Jesús frente a las acusaciones de los líderes religiosos. La carta también menciona eventos sobrenaturales ocurridos durante la crucifixión, como la oscuridad que cubrió la tierra a mediodía, el terremoto y el rasgado del velo del templo. Estos detalles coinciden con los evangelios, pero el documento en sí tiene un origen mucho más tardío, datado en los siglos IV v. Fue probablemente escrito como una obra apologética, diseñada para reforzar la fe cristiana y presentar a Jesús como alguien divino intruso ante sus enemigos. Por otro lado, la Carta del Lentulo es aún más polémica. Este texto, atribuido a un supuesto gobernador romano contemporáneo de Pilato, ofrece una descripción física detallada de Jesús. Según la carta, Jesús era un hombre de estatura media, con cabello castaño rojizo que caía en suaves rizos sobre sus hombros, ojos de un azul intenso y una barba bien cuidada. Su rostro era descrito como majestuoso, con una presencia que inspiraba respeto y amor al mismo tiempo. Pero, a pesar de lo detallado de esta descripción, los historiadores han confirmado que la carta fue escrita en la Edad Media, más de 1000 años después de la época de Jesús.
La existencia de estos documentos plantea una pregunta interesante. ¿Por qué las personas de siglos posteriores sintieron la necesidad de crear estas narrativas? La respuesta puede encontrarse en el deseo humano de imaginar a Jesús de una manera tangible, de llenar los vacíos que la Biblia dejó sobre su apariencia y personalidad. En una época donde la fe cristiana se expandía por Europa, estas cartas probablemente ayudaron a las personas a visualizar a Jesús como alguien que reflejara sus propias culturas e ideales. Sin embargo, hay algo importante que debemos recordar: estos textos no tienen base histórica. No fueron escritos por testigos o contemporáneos de Jesús, y su contenido a menudo refleja más las aspiraciones y creencias de la época en que fueron creados que la realidad de su tiempo. Son más un reflejo de cómo las personas querían imaginar a Jesús que una descripción auténtica. A pesar de esto, estos escritos tienen un valor cultural y simbólico. Nos muestran cómo, incluso siglos después de su vida, Jesús seguía siendo una figura central que inspiraba a la gente a reflexionar sobre su humanidad y su divinidad. Pero, como siempre, debemos regresar a la fuente más confiable que tenemos, la Biblia. En ella encontramos no una descripción de cómo lucía Jesús, sino de cómo vivió, amó y cambió el curso de la historia. Estas cartas, aunque fascinantes, nos recuerdan que el verdadero impacto de Jesús no está en cómo fue descrito físicamente, sino en el mensaje que dejó y cómo sigue transformando vidas hasta el día de hoy. La arqueología ha jugado un papel fundamental en nuestra comprensión del mundo en el que vivió Jesús. A lo largo de los años, los descubrimientos han confirmado detalles históricos mencionados en los evangelios y han iluminado aspectos de la vida cotidiana en Palestina durante el siglo I. Estos hallazgos no solo respaldan la autenticidad de los relatos bíblicos, sino que también nos acercan a la figura histórica de Jesús, dándonos una ventana a su tiempo y su entorno. Uno de los hallazgos más significativos es la inscripción de Poncio Pilato, encontrada en Cesarea Marítima en 1961. Esta piedra contiene el nombre del gobernador romano y confirma su título como prefecto de Judea. Antes de este descubrimiento, la existencia de Pilato se cuestionaba en algunos círculos académicos. Esta evidencia arqueológica, sin embargo, ratifica la narración de los evangelios sobre su papel durante el juicio de Jesús. Otro descubrimiento relevante es la piscina de Siloé, identificada en 2004 en Jerusalén. Esta piscina, mencionada en el Evangelio de Juan, es donde Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Lo notable de este hallazgo es que no solo coincide con la descripción bíblica, sino que también revela detalles arquitectónicos y funcionales que confirman su uso durante el periodo del Segundo Templo. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumran, aunque no mencionan directamente a Jesús, son una pieza clave para entender el contexto religioso y cultural de su tiempo. Estos textos antiguos, escritos por una comunidad judía contemporánea, reflejan las expectativas mesiánicas de la época. Algunas de estas expectativas, como la llegada de un Salvador que traería justicia, se alinean con las enseñanzas de Jesús, aunque su mensaje y su enfoque fueron radicalmente distintos. El sudario de Turín también ha generado un intenso debate. Este lienzo, que muchos creen que envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, muestra la imagen de un hombre que sufrió heridas similares a las descritas en los relatos de la Pasión. Aunque los estudios sobre su antigüedad han arrojado resultados mixtos, el sudario sigue siendo un símbolo poderoso que conecta a millones de personas con los eventos narrados en los evangelios. En Cafarnaúm, una pequeña ciudad a orillas del mar de Galilea donde Jesús pasó gran parte de su ministerio, los arqueólogos han descubierto ruinas que podrían ser la casa de Pedro. En las paredes de esta estructura, que más tarde se convirtió en un lugar de culto, se encontraron inscripciones que mencionan a Jesús. Este hallazgo no solo nos da una idea de cómo era la vida de sus primeros seguidores, sino que también destaca la importancia de Cafarnaúm como un centro de su ministerio. Otros descubrimientos, como monedas romanas de la época, herramientas de pesca en Galilea y restos de sinagogas en lugares como Magdala, nos permiten imaginar cómo era la vida diaria en la región donde Jesús vivió y enseñó. Incluso los sistemas de carreteras romanas, que conectaban ciudades como Nazaret y Jerusalén, revelan cómo Jesús y sus discípulos podían viajar a pie largas distancias para predicar el mensaje del reino de Dios. Un aspecto fascinante es la evidencia arqueológica que confirma los métodos de crucifixión utilizados por los romanos. En 1968,
se encontraron los restos de un hombre crucificado en Jerusalén que databan del siglo I. Los detalles de su ejecución coinciden con las descripciones bíblicas de la crucifixión de Jesús, incluyendo el uso de clavos para fijar los pies y las muñecas a la cruz. Cada uno de estos descubrimientos nos acerca más al Jesús histórico y al mundo en el que vivió. Pero lo más significativo no son los objetos o las estructuras, sino cómo estos hallazgos respaldan los eventos descritos en los Evangelios. Nos permiten caminar por las mismas calles, imaginar las multitudes que lo seguían y comprender mejor el impacto de sus palabras y acciones. Estos descubrimientos arqueológicos son un recordatorio tangible de que Jesús no es solo una figura de fe, sino también una figura histórica. Caminó por la tierra, interactuó con personas reales y vivió en un tiempo y lugar que podemos explorar a través de estas evidencias. Sin embargo, lo que más destaca no son los objetos que dejó atrás, sino el legado espiritual que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. Las enseñanzas de Jesús han trascendido los siglos, tocando el corazón de personas de todas las culturas y épocas. Uno de los aspectos más poderosos de su mensaje fue la manera en que usó parábolas, historias simples pero cargadas de significado, para transmitir verdades espirituales profundas. Estas narrativas no solo eran accesibles para la gente común de su tiempo, sino que también continúan siendo relevantes para nosotros hoy. Una de las parábolas más conocidas es la del buen samaritano. En esta historia, un hombre judío es atacado por ladrones y dejado al borde del camino. Un sacerdote y un levita, figuras religiosas respetadas, lo ven pero pasan de largo. Finalmente, un samaritano, miembro de un grupo despreciado por los judíos, se detiene, lo ayuda y se asegura de que reciba atención. Esta parábola no solo desafió los prejuicios de la época, sino que mostró que el verdadero amor se demuestra en las acciones, no en los títulos o en la pertenencia a un grupo. Otra parábola profundamente conmovedora es la del hijo pródigo. Un joven pide su herencia, la derrocha en una vida de excesos y, al quedar en la miseria, decide regresar a casa esperando ser rechazado. En lugar de reproches, su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza y celebra su regreso. Esta historia refleja el amor incondicional de Dios, siempre dispuesto a perdonar y aceptar a quienes se arrepienten, sin importar cuán lejos hayan estado. Jesús también usó sus parábolas para enseñar sobre la fe y la preparación espiritual. En la historia de las 10 vírgenes, 10 mujeres esperan la llegada del novio para una boda. 5 de ellas llevan suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas, mientras que las otras 5 no están preparadas y se quedan afuera de la celebración. La lección es clara: estar espiritualmente preparados no es opcional, sino esencial para participar en el reino de Dios. En la parábola de los talentos, Jesús cuenta la historia de un hombre que reparte diferentes cantidades de dinero a sus sirvientes antes de irse de viaje. 2 de ellos invierten y multiplican lo que recibieron, mientras que uno lo esconde por miedo. Cuando el dueño regresa, recompensa a los que usaron sus talentos y reprende al que no hizo nada. Esta parábola subraya la importancia de usar los dones que hemos recibido, no para nuestro beneficio personal, sino para contribuir al bien de los demás y al propósito de Dios. Otro ejemplo es la parábola de la oveja perdida, en la que un pastor deja a las 99 ovejas seguras para buscar a una sola que se ha perdido. Aunque puede parecer una decisión ilógica desde una perspectiva práctica, esta historia muestra cómo Dios valora a cada persona de manera única. Su amor no es colectivo, sino individual, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para traer de vuelta a los que se han alejado. Jesús también usó las parábolas para desafiar las nociones de justicia y gracia. En la historia de los trabajadores en la viña, el dueño de una viña paga la misma cantidad a quienes trabajaron todo el día y a quienes comenzaron más tarde. Aunque algunos trabajadores se quejan de la injusticia, el dueño les recuerda que todos recibieron lo prometido. Esta parábola ilustra que la gracia de Dios no se basa en nuestros méritos o esfuerzos, sino en su generosidad divina. Además de las parábolas, Jesús enseñó a través de acciones. Tocó a los leprosos cuando nadie más lo haría. Habló con la mujer samaritana a pesar de las normas sociales y se sentó a comer con recaudadores de impuestos y pecadores, mostrando que nadie estaba fuera de su alcance. Cada una de estas acciones fue una lección viva, un recordatorio de que el amor de Dios es inclusivo y transformador.
Lo más notable de las enseñanzas de Jesús es que no solo transmitieron conocimiento, sino que invitaron a la transformación. Sus palabras desafiaron a las personas a ver el mundo y a los demás de una manera nueva. No se trataba solo de creer en algo, sino de vivir de una manera que reflejara el amor, la compasión y la justicia que él enseñaba. Estas parábolas y enseñanzas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, a cuestionar nuestras prioridades y a vivir de una manera que honre el llamado a amar a Dios y a nuestro prójimo. En un mundo lleno de división y egoísmo, las palabras de Jesús continúan siendo una guía luminosa, recordándonos que el verdadero cambio comienza en el corazón. Uno de los aspectos más asombrosos de Jesús no fue solo lo que enseñó, sino cómo impactó profundamente a las personas que lo rodeaban. Su capacidad de transformar vidas, de tocar corazones y de desafiar las normas sociales hizo que cada encuentro con él fuera un momento de cambio radical. Nadie que cruzara su camino quedaba igual. Un ejemplo claro es el de Zaqueo, un recaudador de impuestos. En su tiempo, los recaudadores eran vistos como traidores, personas que colaboraban con el Imperio Romano mientras enriquecían sus bolsillos a costa de los demás. Zaqueo era despreciado por su comunidad, pero cuando escuchó que Jesús pasaría por su ciudad, hizo algo sorprendente: subió a un árbol para verlo, ya que su baja estatura y la multitud le impedían acercarse. Jesús, al verlo, no lo ignoró ni lo condenó. En cambio, lo llamó por su nombre y le dijo que deseaba hospedarse en su casa. Este gesto, tan simple pero lleno de amor y aceptación, cambió a Zaqueo para siempre. Decidió devolver lo que había robado y dedicarse a una vida de justicia y generosidad. Jesús no solo vio a Zaqueo como era, sino como podía llegar a ser. Otro encuentro inolvidable fue con la mujer samaritana en el pozo. En esa época, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Sin embargo, Jesús rompió esa barrera al hablar con ella, algo impensable en su contexto cultural. Durante su conversación, Jesús no solo mostró que la conocía profundamente, sino que le ofreció agua viva, una metáfora de la vida eterna y la relación con Dios. Este encuentro no solo transformó a la mujer, sino que la convirtió en una mensajera del Evangelio. Ella corrió a su aldea para contar lo que había sucedido, y muchos más llegaron a creer en Jesús por su testimonio. Jesús también impactó a las multitudes. Era común que grandes grupos lo siguieran, no solo por los milagros que realizaba, sino porque hablaba con una autoridad y una claridad que no habían escuchado antes. Sus palabras no estaban diseñadas para halagar o complacer, sino para desafiar, confrontar y sanar. Cuando alimentó a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces, no solo satisfizo su hambre física, sino que les mostró que en él podían encontrar sustento espiritual y esperanza. A nivel personal, sus discípulos fueron profundamente transformados. Pedro, que a menudo actuaba impulsivamente, llegó a negar a Jesús 3 veces. Fue restaurado después de la resurrección y se convirtió en uno de los líderes más valientes de la iglesia primitiva. Juan, conocido como el discípulo amado, pasó de ser un joven ambicioso a un hombre que escribió algunas de las palabras más profundas sobre el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús no solo los instruyó, sino que los moldeó, dándoles una nueva identidad y propósito. Incluso las personas marginadas y rechazadas encontraron en Jesús un refugio y una nueva oportunidad. Los leprosos, quienes vivían aislados y eran evitados por todos, fueron tocados por Jesús. Literalmente. En un acto de compasión que rompía todas las normas sociales y religiosas, Él extendió la mano y los sanó, devolviéndoles no solo la salud, sino también la dignidad. Las mujeres, que en esa época tenían un papel secundario en la sociedad, encontraron en Jesús a alguien que las respetaba, las escuchaba y las valoraba. Fueron mujeres las primeras en ser testigos de su resurrección, un detalle significativo que muestra cuando las honraba. Los milagros de Jesús también jugaron un papel crucial en cómo impactó a las personas. Desde devolver la vista a los ciegos hasta resucitar a los muertos, cada milagro no solo resolvía una necesidad inmediata, sino que apuntaba a algo más grande, el reino de Dios que Él venía a establecer. Pero lo más impresionante es que estos actos siempre estaban acompañados de un profundo amor y empatía. No eran espectáculos, sino expresiones de su compasión. Lo que hace que el impacto de Jesús sea tan único es que no dependía de su poder o posición,
sino de su disposición a ver a las personas por lo que eran realmente, hijos amados de Dios, dignos de atención y cuidado. Él trató a cada individuo como alguien importante, desde el pescador más humilde hasta el líder religioso más poderoso. El impacto de Jesús no terminó con las personas que lo conocieron en vida. Sus palabras y acciones continúan transformando a millones de personas en todo el mundo. Su capacidad de tocar el corazón humano, de ofrecer esperanza en medio del sufrimiento y de inspirar una vida de amor y servicio, es la prueba más clara de su relevancia eterna. A lo largo de este recorrido, hemos explorado cómo las cartas de Pilato y Lentulo, aunque fascinantes, reflejan más las aspiraciones de las épocas en las que fueron escritas que la realidad histórica de Jesús. También vimos cómo los descubrimientos arqueológicos confirman la existencia de los lugares, personajes y prácticas que rodearon su vida. Pero lo más importante es que nada de esto define a Jesús tanto como su impacto en las personas y las enseñanzas que dejó. Jesús no fue recordado por su apariencia física, sino por su amor incondicional, su capacidad de transformar vidas y el mensaje de esperanza que continúa resonando hasta hoy. Desde las multitudes que lo siguieron, hasta los marginados que tocó con su compasión, cada historia nos recuerda que el verdadero poder de Jesús no estaba en cómo se veía, sino en quién era. Su legado sigue siendo relevante porque nos invita a ver más allá de nosotros mismos, a vivir una vida basada en el amor, la empatía y la justicia. Nos desafía a tratar a cada persona con dignidad, a perdonar incluso cuando es difícil, y a mantener nuestra fe, incluso en los momentos más oscuros. Así que, si este mensaje ha tocado algo en ti, te animo a reflexionar sobre el impacto de Jesús no solo en la historia, sino también en tu propia vida. Y si este contenido te ha ayudado a verlo desde una nueva perspectiva, considera compartirlo con alguien más, porque nunca sabes a quién podría inspirar. Jesús enseñó que el reino de Dios es como una semilla que crece silenciosamente, pero que tiene el poder de transformar todo a su alrededor. Tú también puedes ser parte de esa transformación. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.